Capítulo 331. Un par de semanas después de mi cumpleaños, me encontré de nuevo a la mesa, saboreando uno de los exquisitos platos de Fuyatin. El cálido aroma de las especias cocinadas a fuego lento flotaba en el aire, mezclándose con el tenue crujido del aceite de la cocina, mientras que el resplandor de la lámpara suavizaba los bordes de la habitación. Cada bocado sabía a la comodidad del hogar. Era simplemente delicioso. Hacía días que no se veía a Sonson. Como anciana interna encargada de supervisar los asuntos de guerra, sus deberes no le dejaban espacio para la ociosidad. Con la muerte de Zungon, el escudo que les había proporcionado desapareció, y los ancianos ya no podían confiar en él para que llevara sus cargas. Cada uno se vio obligado a asumir el peso de sus propias responsabilidades. Por suerte, al principio no tenía muchas responsabilidades. Así que pude seguir viviendo básicamente según mis caprichos, y nadie me obligaba a hacer nada. Aunque ni siquiera yo había escapado de la atmósfera sombría que pesaba sobre la secta, presionándola como un peso tácito. Los ancianos llevaban máscaras de calma que no delataban su inquietud, pero la tensión era inconfundible. Tras sus fachadas serenas, los planes maduraban en silencio, miradas sutiles y conversaciones en voz baja insinuando un cambio de lealtades. Con el espectro de la guerra acechando cada vez más, no pocos ya habían empezado a maniobrar para no acabar pronto en un ataúd. Mientras estaba sentado allí, reflexionando sobre el equilibrio de poder en mi cabeza y preguntándome quién podría actuar como un pseudo líder de secta, las alarmas alrededor de la biblioteca se activaron. Algo o alguien estaba intentando entrar. Extendí mis sentidos, centrando mi atención en la biblioteca. Nada. Quienquiera que fuera, tenía una técnica o artefacto que ocultaba su firma de ki. Problemático. Eso significaba, como mínimo, un anciano. De fundación establecida o superior. ¿Quién fue tan imprudente como para intentar algo así? Por muy longevas que fueran las cultivadoras, algunas seguían optando por la opción nuclear cuando se veían acorraladas. Quizás eran los tiempos. Un desastre tras otro, el pánico se instalaba en los huesos. O quizás alguien pensó que sería un blanco fácil. Voy a salir a ocuparme de algo, le dije a Fuyatin, poniéndome de pie. Su ceño se profundizó. ¿Algo peligroso? No. Solo otro día tomándome el trabajo en serio, suspiré. Ella no era cultivadora, así que no podía percibir los breves destellos de ki mientras la barrera protectora de la biblioteca se movía. Pero era solo cuestión de tiempo antes de que otros lo notaran. Si lo ignoraba, la secta perseguiría a los intrusos de todos modos, pero no me haría ninguna gracia. Quédate aquí, le dije, a punto de añadir más instrucciones cuando se abrió la puerta de la cocina. William intervino. Ella también debió haber sentido la perturbación y, combinado con mi levantamiento de la mesa, no fue difícil para ella conectar los puntos. El orgullo me invadió el pecho. Sentir el ki había sido una de sus debilidades. ¿Necesitas ayuda?, preguntó William. No, respondí sin dudarlo. Su fuerza de combate aún no estaba al nivel adecuado, y esta no era una situación tan desesperada como para arriesgar la salud de William. Ahora también soy una cultivadora del establecimiento de la fundación, replicó, mirándome fijamente. ¿Y mi cultivo es superior al tuyo? Antes de que William pudiera seguir discutiendo, activé mi técnica de base. Señales eléctricas atravesaron mi mente a la velocidad de la luz. Agachado, lo superpuse con mi técnica de grado terrestre, poder de caballo galopante. En este estado de calma, podía microgestionar cada hebra de ki de mi cuerpo con precisión quirúrgica. Detrás de mí se formó una imagen residual de medio caballo, dándome la silueta de un centauro. Mi técnica había dado en el blanco. Hacía tiempo que no conseguía uno de esos. Pero con mi técnica básica estabilizándome, todavía tenía control total sobre la repentina explosión de velocidad. La mirada de William permaneció fija en mi posición, pues la diferencia en la velocidad de reacción era abrumadora. Así que me moví detrás de ella y le toqué suavemente la nuca. Luego solté la técnica y el mundo volvió a ponerse en movimiento. Sus ojos se abrieron de par en par. Se quedó paralizada, cautivada por el simple gesto. Ahora sabía que, si yo fuera un enemigo, ya habría muerto, sin saber siquiera que la había matado. Su capacidad de combate para su etapa estaba por debajo de la media, según los estándares de una secta prominente. ¿Qué? Si alguien me preguntara quién creo que es la persona más talentosa del mundo, ¿quién crees que diría? Pregunté.
Antes de que pudiera responder, respondí por ella. Serías tú. Y hay mucha distancia entre tú y el segundo puesto. Ian también tenía talento, pero estaba agobiada por defectos que Wu Ian y yo ya habíamos superado. La chica gélida tenía que contenerse constantemente para no explotar. Ni de lejos. Pero el potencial no sirve de nada si mueres joven, le recordé, retirando la mano. Son innumerables los genios que nacieron para dominar el mundo, pero que caen demasiado pronto. No dudo que algún día me superarás. Pero ese día aún no ha llegado. William asintió distraídamente, su expresión ilegible. Sonreí y le dije, aguanta un poco más mi actitud autoritaria y luego podrás darme órdenes. No me refería a eso. Jamás haría eso. Miró al suelo, demasiado avergonzada para mirarme a los ojos. Solo quiero ayudar. Aunque finalmente te superé en cultivación y pensé que al menos podría estar a tu lado, siento que la distancia entre nosotros no se ha acortado en absoluto. No te apresures. Tu escenario no es una pelea de poca monta entre cultivadores del establecimiento de la fundación, le aseguré. Normalmente, habría intentado suavizar el momento, consolarla. Pero si algo me pasaba, ella tenía que ser lo suficientemente fuerte como para valerse por sí misma. Fue difícil criar a alguien y tratar de protegerlo, mientras al mismo tiempo me aseguraba de que pudiera valerse por sí mismo. Puedes quedarte aquí y proteger a Fuyating, le dije a Wuyan. Para mí, esto no es problema. Mi prometida no tenía la fuerza, pero era alguien en quien podía confiar para no caer tan fácilmente en las trampas de los demás. Claro que no va a pasar nada, añadí rápidamente. Pero necesito comprobarlo, para ser precavido. Wuyan se quedó en silencio, con sus pensamientos ocultos tras una máscara que no podía leer, mientras me deslizaba hacia la noche. El patio permanecía en silencio, cada piedra y cada sombra bañadas por el tenue resplandor de la luna llena. Su luz se derramaba sobre mí como plata fundida, como si el cielo mismo me observara. Me cerré una barrera tan fina como el papel, el aire tembló levemente en respuesta, y con un repentino impulso me lancé hacia adelante como una flecha que atravesaba los terrenos de la secta, corriendo hacia la biblioteca. Por un momento, consideré entregarle a Fuyating la espada de plata. Según mi investigación, era más que una simple llave. Pero aún no conocía todas sus funciones. Dudé que Jian Yemin hubiera entendido lo que me estaba pasando cuando me lo entregó. Pero no. La espada era difícil de usar. Era más seguro tenerla conmigo. Cuando llegué a la biblioteca, la monotonía de la vida diaria se evaporó. 7 figuras con túnicas oscuras se agachaban alrededor de la barrera, empujándola con los dedos y presionando las palmas contra la pared translúcida. Parecían caricaturas de villanos, encapuchados y sin rostro. Uno susurró algo en voz baja y, para mi inquietante sorpresa, no pude oírlo ni siquiera con mis sentidos agudizados. Sus túnicas ocultaban no solo sus cuerpos, sino también su ki. Probablemente artefactos. Y efectivos. ¿De verdad intentaban romper la barrera? ¿O me habían tendido una trampa, esperando a que yo llegara y se la abriera, como un tonto? Saqué una ficha del bolsillo oculto de mi túnica interior. Una moneda de plata, marcada con una cruz en una cara y su reverso en la otra. Con un apretón, el metal se dobló y se hizo ánicos. La señal llegaría a Son Son. Según nuestro plan, primero aseguraría la casa contra cualquier emboscada y luego me vigilaría. Mientras tanto, 2 de los intrusos arremetieron repentinamente. Sus puños se difuminaron en imágenes residuales, golpeando la barrera en una tormenta de brazos fantasmales como la furiosa Asura. Pero esta era una barrera de nivel 6 creada por mi maestro. Sus golpes apenas la movieron. Entonces, otro anciano dio un paso al frente, presionando la superficie con la mano. La barrera se onduló, temblando como seda al viento. Por un instante, pareció estremecerse bajo su toque. Casi convincente. Pero el muro en sí no se había movido en absoluto. Su elemento hacía que la barrera ondulara como el agua. Inteligente, pero no lo suficiente como para romper una defensa como esta. ¿Qué clase de elemento era ese? ¿Ondulación? ¿Ondas? Técnicamente débil, pero en las manos adecuadas, incluso las cosas frágiles podían convertirse en bisturíes lo suficientemente afilados como para cortar acero. Lo archivé en la categoría de peligroso desconocido. Un tercer anciano avanzó, aplaudiendo. El ki hirvió tras él, endureciéndose hasta adquirir una forma blanca como el hueso.
Un imponente esqueleto se alzó del suelo, con la parte superior del cuerpo del tamaño de una casa. Se alzaba como un dios de la guerra, con las articulaciones crujiendo al moverse. Con una orden gutural, lo envió estrellándose contra la barrera. ¡Bum! 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 Cada golpe resonaba como un redoble de tambor, haciendo vibrar el suelo y llenando el aire con una vibración irregular. La barrera ni siquiera se quebró. Permaneció inmóvil, absorbiendo la fuerza en silencio, como un muro entre mundos. Lo cual, técnicamente, era cierto. Estaba anclado en técnicas de manipulación espacial que solo entendía a medias en teoría, pero lo suficiente como para saber esto. No iban a entrar. El único resultado de esos puños de hueso del tamaño de un automóvil fue un ruido como un trueno hueco y el rápido y frustrado apretón de la mandíbula de un anciano. Esto lo cambió todo. Las probabilidades de que alguien con esa fuerza se hubiera colado desde fuera eran mínimas. Las formaciones de secta de mi maestro eran uniformemente de nivel 7. Se enorgullecía celosamente de ellas. Si no las habían derribado, los intrusos debían ser de dentro. Desertores. ¿Debería intentar un ataque sorpresa? 7 contra 1, y la mayoría probablemente me superaban en el establecimiento de la fundación. Pero decidí no hacerlo, salí de mi escondite y los 7 se convirtieron en uno solo. La luz de la luna afilaba sus rasgos. De cerca, reconocí un par de rostros. Algunos ancianos que me habían apoyado cuando era el ejemplo perfecto de la sucesión. Me miraron con ojos fríos y expertos. Avancé lentamente, con las manos cruzadas a la espalda y la tableta cuadrada de control rubí bajo la manga. Carraspeé y sonreí, una sonrisa absurdamente brillante en aquella escena desolada. Lo siento, personas mayores, pero el horario de visita es solo durante el día y, si quieren tomar prestado un libro, pueden venir mañana por la mañana. Nadie estaba de humor para dramatismo. Un anciano se abalanzó. Serpientes se deslizaron desde las sombras de los puños de su túnica y se lanzaron hacia mí. Me moví para saltar hacia atrás, pero su mirada desencadenó una extraña fluctuación de ki y mi cuerpo se paralizó por un instante. Estaban usando un tejido paralizante. Sentí que recuperaba el control casi de inmediato, pero no antes de que las serpientes se enroscaran a mi alrededor, silbando con colmillos venenosos, listas para atacar. Sus dientes se detuvieron a 1 centímetro de mi piel, deslizándose por la ceñida barrera de jade que llevaba como armadura. Elemento serpiente. Un rasgo característico de los ancianos que preferían el veneno y la alquimia. Descarté el detalle mientras el avatar de hueso, tras otro atacante, giraba y alzaba su enorme puño. Atacándome a esta manera me parece bastante injusto, dije. El anciano serpiente me miró a los ojos de nuevo, y la parálisis se agudizó. Sentí que mis músculos se tensaban. El mundo se redujo al tamborileo de la sangre en mis oídos y a la sombra del gigante de hueso que se balanceaba como un martillo de guerra. Capítulo 332. El puño de hueso gigante cayó con una fuerza estremecedora, como si una montaña se derrumbara. Por un instante, sentí su peso, sabiendo que este golpe me haría papilla. Apreté los dientes y expulsé mi ki con una oleada violenta. De inmediato, una aura verdosa se encendió a mi alrededor, resplandeciendo con el peso y el brillo del jade sólido. Ante mí, el aire se onduló y se condensó, y de esa presión emergió la silueta de un gigantesco brazo de jade. Un revestimiento de jade translúcido cobró vida, capa tras capa, hasta que el miembro fantasma se alzó como tallado en cristal. Era el brazo de los soldados de jade que usé para crear, excepto que este era enorme, y lo usé como escudo para bloquear el ataque entrante. El hueso impactó con el jade en una explosión de fuerza. El impacto recorrió el aire, sacudiendo el suelo y agrietando el brazo de jade del soldado. El sonido fue agudo y atronador, como el crujido de un cristal. Pero la defensa resistió. El ataque del avatar de hueso se detuvo en seco por ahora. Las grietas que se extendían por el jade dejaban una cosa clara. El siguiente golpe rompería el brazo. Y mierda, hacer algo de este tamaño y tan duradero consumía muchísimo ki. Aún así, me dio tiempo suficiente para moverme de nuevo. También tenía que tener cuidado de no cruzarme con la mirada del tipo serpiente. Tenía que eliminarlo primero. Pero los demás tenían que saber qué pensaría eso después de ver su técnica. Lo que significaba que era una trampa. Si quería lidiar con él, necesitaría una maniobra indirecta. Salté a un lado mientras otro anciano acortaba la distancia.
Era el más alto de todos, y al acercarse, se quitó la capa, revelando un físico musculoso que parecía tallado en piedra. Ahora podía percibir su nivel de cultivo. Un establecimiento de fundación de 2 estrellas. De mediana edad, quizá cincuentón, probablemente en su mejor momento. Un luchador de cuerpo a cuerpo. Probablemente arrastraba una vieja lesión, lo que explicaba por qué no había avanzado más. Golpeó, y el aire se turbó. Múltiples puños translúcidos surgieron del movimiento, conjurando ki que atacaba a la vez. ¿Debería esquivar o aguantar? Dejar que me golpearan era peligroso por razones obvias, pero esquivar significaba arriesgarme a que los demás movieran para rodearme. Decidí no resistirme. Un suave capullo verde me envolvió mientras dejaba que su impulso me llevara. El impacto me lanzó hacia atrás, creando distancia y dándome tiempo para pensar. En ese mismo momento, las serpientes que aún estaban enroscadas a mi alrededor fueron destrozadas por el bombardeo, disolviéndose en ki. Su elemento probablemente era simple: el puño. Antes de que mis pies volvieran a tocar el suelo, el mismo anciano que había hecho ondular la barrera apareció detrás de mí, apenas dándome tiempo para reaccionar. Aún era difícil percibirlo. Solo percibí el cambio de aire, y él había sido la única figura fuera de mi vista durante un instante. Recordé lo que le había hecho a la barrera de la biblioteca. Así que giré en el aire, conjuré una coraza de jade más gruesa y me crucé de brazos para proteger mis órganos vitales. Su puñetazo aterrizó antes de que pudiera pensar en esquivarlo, y fue entonces cuando todo se volvió extraño. Mis brazos se cerraron flácidos alrededor de su puño como hebras de tela, y la barrera se desmoronó con ellos. Lo que debería haber sido jade sólido se onduló como tela, doblándose con fluidez para absorber el golpe. Mis defensas sofocaron la fuerza como una manta aplastada por el peso, ablandándose pero sin romperse. No sentí dolor en los brazos, ni huesos rotos, ni carne desgarrada. Pero su puño me atravesó de todas formas, deslizándose por encima del escudo cediendo para estrellarse de lleno en mi cara. Mi visión se volvió blanca. Mis pensamientos se dispersaron. El mundo dio vueltas cuando mi cuerpo salió despedido hacia atrás, atravesando el tronco de un árbol, y casi un segundo antes de que el impulso me lanzara al suelo. La sangre caliente y metálica corría por la comisura de mis labios y mi cráneo temblaba como si cada pensamiento se hubiera desprendido. Mis brazos habían vuelto a la normalidad, lo que significaba que cualquier cosa que tocara directamente no sufriría daño. Había usado mis defensas como guantes, eludiéndolas para asestar un golpe limpio. No tuve tiempo de recuperarme. El anciano del puño y el anciano de hueso ya se acercaban desde lados opuestos. El avatar esquelético se cernía sobre mí, con su enorme puño levantado, mientras el otro desataba imágenes residuales de puños conjurados. Dispuesto a aplastarme por ambos lados. No puedo vencerlos. El mundo se congeló. Mi técnica de base lo detuvo todo menos el pensamiento. No solucionó la situación, pero al menos me dio un momento para pensar. No así. Me lesioné y mi ki se agotó mucho más que el de todos ellos juntos. Peor aún, cada uno tenía reservas mayores que las mías, y todos estaban en etapas superiores. Hábiles. Coordinados. Peligrosos. Estas no eran como las peleas de nivel de mi abuelo. Eran ancianos internos, elegidos por haber alcanzado la fundación establecida jóvenes, cada uno con el talento innato para algún día entrar en la formación del núcleo. Pocos lo consiguieron, pero el potencial persistía. Y su sinergia, esa era la clase de experiencia de batalla que no se podía fingir. Luchar en esta etapa sin tropezarse era difícil, pero se movían como engranajes de una máquina. Formé 2 barreras cuadradas, una alrededor del anciano de hueso y otra alrededor del anciano del puño. Luego, liberé mi técnica y todo volvió a la normalidad. Sus ojos se abrieron de par en par, conmocionados, al ver que unas paredes de brillante luz violeta se cerraban de golpe, sellándolos. Durante un instante, no ocurrió nada. Entonces comenzó el cambio. Su esclerótica se oscureció, tiñéndose de un rojo intenso, como si la sangre misma se les hubiera filtrado en el blanco de los ojos. Las venas se hincharon y se extendieron en patrones irregulares, arrastrándose hacia afuera como un nido de telarañas tejidas bajo la superficie, distorsionando su mirada, convirtiéndola en algo crudo y de aspecto salvaje. El anciano del puño golpeó la matriz sin dudarlo, y las grietas se extendieron rápidamente. La barrera no estaba hecha para soportar su nivel de fuerza. No podía permitirme verter tanto ki en ella.
Mientras tanto, la mirada del anciano de hueso se movía de un lado a otro, desenfocada y con náuseas. El puño anciano lo pasó peor, convencido de que lo estaban envenenando y abriéndose paso a golpes desesperadamente. Los otros ancianos se abalanzaron sobre mí, pero el puñetazo anterior me había lanzado tan lejos que solo les tomó un segundo acortar la distancia. A este nivel, un segundo era una eternidad. Su vacilación me dio un respiro. Su experiencia en batalla les jugó en contra, pues sobreestimaban mi fuerza. La verdad era más sencilla. El conjunto simplemente enrareció el aire. Cualquiera podría haberse resistido sellándose la boca, la nariz y los poros con ki. Era una técnica a medio terminar que había estado desarrollando para drenar el oxígeno. Tosca, pero funcional. El anciano Oseo disolvió su avatar y se deslizó en su propia sombra, reapareciendo junto a sus aliados. En su lugar, dentro de la barrera cuadrada, había un esqueleto con capa. Una técnica de sustitución. Debería haberlo captado. Incluso con capas que ocultaban su ki, el uso de técnicas siempre causaba una llamarada. Pero ahora lo vi. La capa que el puño anciano había tirado antes había ido a parar al señuelo. Así que cuando el anciano de la ondulación me golpeó, el esqueleto debió de haberse creado. Una fracción de segundo de ceguera, y lo volvieron contra mí. Ese nivel de coordinación era aterrador. Cada trozo del campo de batalla era un arma en sus manos. Aún así, necesitaba reducir su número. Una presión como esta no podía durar. Cargué hacia la barrera que se debilitaba donde el anciano del puño se desplomaba, apenas aferrándose a la consciencia. Pero los demás no me dejaron rematarlo. El anciano de hueso y el anciano serpiente avanzaron a toda velocidad, acercándose rápidamente. Estos dos eran los luchadores de primera línea y los más arriesgados. No era que los otros los obligaran a hacerlo. Más bien, sus técnicas se basaban en la huida, como los trucos de sustitución del anciano de hueso. Con la técnica de parálisis en juego, el anciano serpiente se convirtió en mi prioridad. Era el tipo de amenaza que podía convertir una victoria en una derrota si no se le controlaba. Probablemente llegaría primero al puño anciano, dada mi ventaja. Pero matarlo allí significaría estar rodeado al instante siguiente. No es un buen negocio. Lo pensé una vez, y la barrera cuadrada que rodeaba al puño anciano se derrumbó. Le lancé una aguja. Normalmente no le habría dado, pero estaba exhausto y apenas respiraba. La aguja dio en el blanco. Cayó de rodillas, respirando como una bestia hambrienta. Los ancianos de hueso y serpiente se abalanzaron para apartarlo, quizás sin notar la herida en el caos. Cuidado. Logró decir el puño anciano, un sonido ahogado y a medio formar. ¿Algo está? Sus palabras se interrumpieron cuando su carne empezó a burbujear. Se hinchó, se infló como un globo finísimo, y luego estalló. La aguja contenía una hebra de veneno que Sonsan y yo habíamos estudiado, uno de los extraños venenos que habíamos esbozado en el libro que publicamos. Requería que la víctima destruyera su propio cultivo para detener la propagación del veneno. Una contramedida terrible y desesperada. A pesar de ello, era mediocre como toxina anticultivador, pero brutal a corta distancia. El puño anciano gimió una vez y luego explotó en una lluvia de sangre. Los dos que lo habían tirado se quedaron paralizados, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. A tan corta distancia, no había escapatoria. Morirían si tocaban la sangre. Aunque Sonsan lo calificara de fracaso y a pesar de sus defectos para mí, era aterrador en espacios reducidos. Le habíamos puesto un nombre provisional. Veneno explosivo contagioso. Sonsan lo concibió tras observar cómo funcionaba la habilidad de su hermana para infectar la sangre. Era un veneno contagioso y autopropagador, y si suficientes cultivadores se acercaban al detonar, podría aniquilarlos a todos. A veces me asustaba lo rápido que Sonsan aprendía, lo rápido que convertía sus ideas en nuevos horrores. Por eso era tan peligroso y yo simplemente copiaba su genialidad al recrear estas toxinas por mi cuenta. Sin embargo, cuando las expectativas se topaban con la realidad, esta a menudo se quedaba corta. Antes de que la sangre cayera sobre los ancianos, los árboles a nuestro alrededor perdieran sus hojas. Las hojas se arremolinaban en un torrente, formando un tornado protector alrededor de los dos ancianos vulnerables. Miré hacia la fuente del ki fluctuante. Hasta ahora se había mantenido en un segundo plano, sin llamar la atención. Cabello largo y oscuro, rostro severo, pero con una expresión suave, lista para atacar en cualquier momento. Parecía el tío amable, como si este no fuera su rodeo habitual.
El anciano hoja me miró a los ojos y frunció el ceño. Dos alas de hojas verdes y angelicales se desplegaron desde su espalda. Entonces él había estado observando y había preparado contadores, un par de apéndices hechos de hojas para aplastar el veneno o cualquier otra cosa que yo lanzara. Precaución. Bien. Me vendría bien. Uno menos, faltan 6 más, dije con calma. No mordieron el anzuelo. No hubo gritos de venganza ni una carga inmediata. Su contención parecía escalofriantemente practicada, como si hubieran ensayado cada reacción. No somos sus enemigos, dijo el anciano de la hoja. Tampoco queremos técnicas celestiales ni nada demasiado valioso. Solo queremos las de grado terrestre, algunas buenas, para poder fundar nuestros propios clanes. Queremos hacer fortuna fuera de la secta. ¿Qué hay de malo en eso? Incluso al inmortal sol ardiente, que da nombre a la secta, claramente no le importa este lugar. ¿Y por qué deberíamos importarnos a nosotros? Dijo un anciano pelirrojo de ojos azules. Era uno de los que aún no había usado su elemento, así que no podía adivinar sus movimientos. ¿Me atacan, quieren matarme y luego dicen que no son mis enemigos? Pregunté. Además, es mi deber proteger este lugar. La verdad era simple. Sabían que no podían acabar conmigo lo suficientemente rápido y ahora estaban desesperados, dispuestos a afirmar que no querían pelea e incluso esperaban convencerme. Los señalé. Desde ahora en adelante, he decidido que son mis enemigos. Aunque algunos escapen hoy, conozco sus caras, y mientras viva, los cazaré. El aire se tensó. Se dieron cuenta de que uno de nosotros tenía que morir antes de que esto terminara. Si escapaban, claro que no perdería el tiempo con ellos. Tenía mejores cosas que hacer con mi vida. Aún no entendían que, en su apuesta, ya habían perdido. Aunque me mataran, no saldrían vivos de esta. Capítulo 333. A pesar de mis amenazas, los ancianos atacantes apenas se inmutaron. La confianza se reflejaba en sus rostros como una armadura, tranquila, fría y tallada en una certeza arraigada. Lidiar con luchadores experimentados como ellos era bastante problemático. Probablemente habían formado parte de algún escuadrón muy peligroso en algún momento de sus vidas. Se movían y respiraban como si hubieran visto la muerte una docena de veces y siempre hubieran regresado. Sus ojos no reflejaban pánico, solo la silenciosa cautela de los veteranos que creían que este sería el final para el que me habían preparado. Por un instante, el aire entre nosotros se enrareció. Quizá solo fue una ilusión, y sentí un pequeño y amargo cosquilleo en la garganta. Esperaban acabar conmigo allí, y no les cabía ninguna duda. El anciano de hueso gruñó. El ki se espesó a su alrededor como una niebla coagulada, y luego se endureció hasta convertirse en hueso blanquecino, en una inmaculada y terrible estructura. Las costillas dentadas se curvaron sobre su pecho como los barrotes de una jaula. Las vértebras se fusionaron en una espalda con placas vertebrales. Los fragmentos de cráneo resonaron en las hombreras que se asomaban lascivamente desde sus hombros. Capa a capa, el grotesco caparazón fue creciendo hasta transformarse. Una imponente figura de placas esqueléticas, cada centímetro irradiando un aura de muerte. Parecía menos un cultivador y más un caballero de la muerte. Maldita sea. Eso fue genial. No me importaría algo así para mí. Claro, la secuencia de transformación lenta era una debilidad peligrosa, pero eso se podía solucionar con la práctica. Esa armadura de hueso se ve genial. ¿Podrías convertirla en una técnica de grado terrestre que todos puedan aprender? Pregunté. No te burles de mí, muchacho, espetó el anciano de hueso, girando su máscara de calavera hacia su equipo. Lucharé cuerpo a cuerpo con él para que no pueda volver a usar veneno ni matrices. Deberías buscar una oportunidad para atacar. Estaban diciendo su plan en voz alta. O bien no les importaba que los oyera, porque estaban seguros de que no podría detenerlos, o bien planeaban distraerlos. Ambas opciones eran plausibles. Un riesgo importante de las peleas grupales con cultivadores poderosos era la interferencia mutua, ya que las técnicas generales chocaban y se abrían y cerraban aberturas. Entonces, ¿qué planeaban? ¿Por qué usar una armadura de hueso? Una razón obvia. Protección contra mis agujas venenosas. Si la armadura impedía que los colmillos perforaran la piel, el veneno nunca llegaría al torrente sanguíneo. Apuesto a que alguien más usaría un ataque de área amplia, un ataque de área que no podría esquivar. ¿Cuál anciano? Probablemente uno cuyo elemento aún no había visto, el comodín listo para sorprenderme.
¿Qué clase de elemento interesante? Me moría de ganas de verlo. Pero mis predicciones se vieron truncadas cuando el anciano de los huesos embistió como un toro, crujiendo el suelo con cada paso. El aire a su alrededor silbaba, como una flecha cortando el viento. Maldita sea, qué rápido se movía con esa armadura. Era como un toro al ataque. Llamas verdes rugieron alrededor de mis puños, enroscándose y endureciéndose hasta convertirse en guanteletes de jade. Intrincados grabados de dragones ardían a los lados, con ojos brillantes como si bestias reales estuvieran atrapadas en su interior. No me molesté en cubrirme todo el cuerpo, pues me quitaría demasiado ki. Los guanteletes serían suficientes. Me alcanzó en un instante. Nuestros puños chocaron, una onda expansiva resonante se extendió hacia afuera, una ráfaga de fuerza me tiró del pelo. Parece que nuestra fuerza es casi igual, a pesar de que estás en una etapa superior, le dije. Supongo que hace tiempo que no entrenas físicamente. La edad pasa factura, incluso a los cultivadores. La edad no solía importar mucho, pero yo estaba en mi mejor momento físico mientras él estaba en declive. Y estaba acostumbrado a pelear con Son Son. Su presión superaba con creces cualquier cosa que estos tipos pudieran reunir. Esto fue un poco decepcionante, ya que era una verdadera batalla de vida o muerte, y sabía que estos tipos me matarían si pudieran. Entonces lo sentí. Un ki abrasador que se expandía en el aire. Irradiaba del anciano pelirrojo, aquel cuyo elemento aún no había visto. Levantó la mano, sus dedos cortando el aire con precisión. Una fina línea carmesí apareció justo encima de su cabeza. Se ensanchó, brillando al rojo vivo en los bordes, hasta que se abrió para revelar un único ojo ardiente. Una llama viva, con el iris carmesí impasible, su mirada punzándome la piel. Elemento fuego. Destructivo, pero predecible. Aburrido, la verdad. El ojo se encendió. Un rayo de llamas abrasadoras se disparó, desgarrando el aire con una velocidad devastadora. El espacio se retorció y aulló a su alrededor, una tormenta de fuego carmesí envolvió el mundo. El calor se desató como un maremoto, prometiendo reducirlo todo a cenizas. Pero justo antes de que llegara el calor desapareció. Una esfera de sigilos centelleó a nuestro alrededor, con escritura grabada a fuego tejiéndose en una cúpula sin fisuras. El conjunto absorbió el infierno con avidez, y su superficie brilló aún más al absorberlo en lugar de resistirlo. El torrente abrasador nos golpeaba, pero dentro de la cúpula no había calor ni efecto externo que penetrara, y el fuego comenzó a marchitarse y a debilitarse. Esta era la secta del sol ardiente. Había aprendido tantas formaciones relacionadas con el fuego que no sabía qué hacer con ellas. Conocía 5 variantes de la formación supresora del fuego. El anciano de los huesos y yo estábamos uno al lado del otro, atrapados en la misma esfera llameante, nuestras sombras parpadeaban a través de las paredes curvas de mi prisión convertida en escudo. Por un segundo pareció desconcertado, luego se recuperó y comenzó a golpear la barrera, tratando de abrirse paso. Vamos, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, dije en voz baja mientras mis dedos formaban un sello manual. La matriz se estremeció. Sus patrones se retorcieron al invertir el flujo. El ki que había absorbido con avidez del ataque ardiente se expandió y se transformó en una construcción de mi propio diseño. Con un destello, la energía se condensó en una cadena carmesí llameante, cuyos eslabones brillaban como hierro fundido recién salido de la forja. Siseó en el aire y se enroscó alrededor del anciano óseo acorazado. La cadena se tensó vuelta a vuelta, contrayéndose como una enorme anaconda hasta que su esqueleto gimió y quedó atado con fuerza. Mientras el fuego más allá de la barrera se apagaba, me volví hacia el anciano pelirrojo, el anciano del fuego. Su elemento era el fuego. Aburrido, en cierto modo. Entre el 60 y el 70% de los ancianos de la secta del sol ardiente usaban fuego. Las técnicas fundamentales solían ser intensamente personales y la mayoría permanecían en secreto incluso después de que sus usuarios murieran, pero había leído lo suficiente para saber que este tipo no era el practicante más interesante o original de todos. Dejé que el espacio a mi alrededor se desmoronara. El aire se deformó y tembló. Oscuras fracturas se extendieron como grietas en el cristal, y unas manos invisibles parecieron apoderarse de mí. En un instante, el mundo se desplomó y me deslicé por la grieta, reapareciendo silenciosamente tras el anciano pelirrojo. Una genuina conmoción recorrió los rostros de los ancianos. Su compostura se quebró por un instante, demasiado tarde.
Mi palma presionó la nuca del anciano pelirrojo y activé mi técnica de fundación. El tiempo se aceleró y se ralentizó. Cada respiración se alargó hasta una eternidad interminable. En ese silencio suspendido, traspasé sus defensas y escudriñé sus pensamientos. Fragmentos emergieron como reflejos en un estanque en calma. Hábitos arraigados, los ritmos de su estilo de lucha y, sobre todo, las estrategias que los ancianos favorecían cuando actuaban al unísono. Su cohesión, planes y patrones quedaron al descubierto en el teatro de su mente. Al terminar, lo bloqueé con poder mental para que su cerebro no pudiera enviar señales al resto de su cuerpo. Normalmente evitaba esta técnica mental. Conllevaba riesgo, pero necesitaba práctica. Tenía algo planeado pronto y tendría que hacérselo a alguien mucho más peligroso. Mejor arriesgarme ahora y acostumbrarme. Sin mucha fanfarria, conjuré una daga de jade y la hundí en la nuca del anciano pelirrojo. Su cuerpo se aflojó en cuanto la hoja tocó el hueso. No hubo gritos ni teatralidad, solo el lento fluir de la vida desvaneciéndose, y se desplomó en el suelo como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. 2 menos, faltan 5, dije con una sonrisa, incitándolos a la imprudencia. Esto es más fácil de lo que esperaba. Parece que la generación anterior no es tan impresionante como pensaba. Eso dio en el blanco. Los ancianos Hoja y Aleteo fruncieron el ceño, mientras que el resto me miró con abierta hostilidad. Matar a 2 de sus camaradas los había desconcertado, prueba de que incluso su presumida compostura tenía límites. Con el rabillo del ojo, capté un movimiento. La anciana solitaria se acercó al anciano de hueso, que aún se retorcía contra mis ataduras. Su rostro estaba tranquilo, casi sereno, como si el caos que la rodeaba no mereciera la pena. Con gracia mesurada, se llevó una esbelta flauta a los labios. Una nota suave y cadenciosa se derramó en el aire. Sonaba delicada. La melodía se enroscó en el campo de batalla como la seda, sutil al principio y luego se profundizó, resonando en mi formación. Las cadenas ardientes temblaron, fracturas que tejían telarañas sobre su superficie. Cada nota presionaba con más fuerza, hasta que con un crujido estrepitoso, las ataduras se desmoronaron en chispas, liberando al anciano de hueso. Usuario de Sound Element. Muy interesante. Normalmente, las peleas no eran emocionantes. Pero al ver los elementos únicos de los ancianos y cómo los habían perfeccionado, esto era diferente. Fue instructivo. Estaba aprendiendo. Y solo por esa razón, decidí alargar la pelea un poco más. Todos, llamó de repente el anciano de la hoja, sacándome de mis pensamientos. Prioricen la retirada. ¿Te retiras? ¿Ahora? Fruncí el ceño. Eso no encajaba en mi plan. ¿Por qué? Preguntó el anciano de hueso, con la voz apagada tras la máscara. Su armadura crujió al acercarse. Estoy de acuerdo con el anciano de los huesos, añadí secamente. ¿Anciano de hueso? Repitió, e incluso a través de la máscara sentí su irritación por el apodo. Todos son fuertes, y yo apenas puedo seguirles el ritmo. Miren cuánto ki estoy desperdiciando. Esa técnica de teletransportación no fue barata, dije, mostrando debilidad a propósito. Miente, espetó el anciano de la hoja, con la mirada fija. Antes de venir, investigué al guardián de esta biblioteca. No estás registrado oficialmente, pero es bien sabido que eres un conjurador de matrices. Y se rumorea que eres alumno del anciano Caillou. Bueno, eso es espeluznante, dije rotundamente. Aún así, apenas has usado matrices hasta ahora, continuó el anciano de la hoja, ignorándome. Pero cuando lo hiciste, la situación cambió al instante. No soy bueno con las matrices, y requieren mucho ki, intenté desviar la atención una última vez. Aunque tu talento de cultivación es deficiente, sin duda eres el tipo de persona cuyo poder de lucha define a una generación, insistió. Y te rebelaste al matar a Jin Quandoren y a Uro Zamglao. Así que esos eran sus nombres. La razón por la que los eliminaste primero no fue casual. Sus elementos eran demasiado simples y no te interesaba ver sus técnicas fundamentales. Estuvo cerca. Demasiado cerca. Estaba sobreanalizando, pero no se equivocó. Es una afirmación un poco descabellada, suspiré, pasándome una mano por el pelo. Pero tienes toda la razón. Ahora que me había retado, alargar las cosas aún más era inútil. Derrotarlos e impedir su escape eran 2 desafíos distintos, y con los trucos de sustitución del anciano de hueso, atraparlo no sería fácil. Aplaudí y cerré las manos formando un intrincado sello manual.
De repente, una vasta formación verdosa irrumpió, engullendo casi 1 kilómetro de oscuridad. Las runas cobraron vida, recorriendo el suelo como serpientes de jade viviente. En lo alto, una cúpula resplandeciente se convulsionó de poder, absorbiendo con avidez el ki turbulento del aire y la fría e inagotable luz yin de la luna llena. El cielo tembló. Relámpagos púrpuras lo hendieron, atravesando la formación en ríos irregulares. Cada impacto rugía como 1000 tambores de guerra. Las chispas caían en cascada como lluvia ardiente, tiñendo el campo de batalla de una luz cegadora. Respiré hondo una vez y mantuve la respiración. Luego cayó la tormenta eléctrica. Capítulo 334. El conjunto retumbó como una bestia rugiente, sus vibraciones recorriendo la tierra y subiendo por mi columna vertebral. Los ancianos levantaron la cabeza y entrecerraron los ojos al ver cómo el cielo dentro de la cúpula se movía. Sobre nosotros, las nubes bullían y se retorcían. Cada espiral de vapor cobraba vida con hilos de luz resplandeciente. Rayos de energía pura se retorcían y serpenteaban a través de ellas como serpientes, y luego se unían, formando nubes de electricidad violeta. Al infundirme con Qi Yin, el rayo se volvió morado. Si hubiera hecho esto bajo el sol, con Qi Yang, los rayos habrían sido rojos. Últimamente había estado estudiando el Yin y el Yang. Experimentar con el cuerpo de Ileana había mejorado mi comprensión del Qi, y esta era la versión refinada de mi matriz de relámpagos. 5 rayos púrpuras surcaron el cielo, cayendo a una velocidad aterradora. Los ancianos se dispersaron, ampliando instintivamente la distancia entre ellos para que, si uno caía, los demás no fueran arrastrados por la explosión. Pero mi mirada se fijó en el anciano aleteo. Sus movimientos eran lentos comparados con los demás, y no podría esquivarlos eternamente. Una pena. De todos ellos, su elemento me intrigaba más. Él y el anciano del sonido. Apenas había visto lo que ninguno de los dos podía hacer. Aún así, derrotarlos no fue lo difícil. El verdadero desafío fue impedir que escaparan. El anciano de hueso no pudo evadirlo tan fácilmente con su armadura esquelética. Un rayo dentado lo golpeó de frente, y la noche se abrió paso con una furia cegadora. Las placas óseas se rompieron como vidrio quebradizo. Se tambaleó, mientras el humo se elevaba en espirales desde las costuras de su armadura. Un segundo rayo lo impactó antes de que pudiera recuperarse, quemándole el cuerpo hasta dejarlo negro, dejándolo ardiendo y crepitando como carne quemada en el fuego. Los demás ni siquiera lo miraron, la persecución implacable de la formación los mantenía demasiado ocupados, los rayos les disparaban tras cada paso desesperado. Entonces, para mi asombro, el anciano Fluter dejó de correr. Levantó las manos, entrelazando los dedos con firmeza. Cuando un rayo cayó sobre él, lo atrapó, como si se tratara de un paño húmedo, intentando atraparlo. El espacio mismo pareció plegarse a su alrededor. El rayo se retorció, temblando violentamente, ondeando como un estandarte azotado por vientos de tormenta. Con un giro brusco, lo blandió como si fuera solo su arma y lo lanzó directamente hacia mí. Mierda. Pensé, abriendo mucho los ojos a mi pesar. Eso sí que es genial. Pero el triunfo duró poco. El rayo robado tembló en pleno vuelo, doblándose de forma antinatural. Aún atado a mi aliento y sujeto a las reglas del conjunto, se enroscó sobre el anciano aleteador como si se burlara de él. Entonces, una violenta oleada de ki estalló tras de mí. Giré justo a tiempo para ver una enorme forma esquelética abriéndose paso a zarpazos desde el vacío. Su torso se alzaba a 3 metros de altura, sus brazos como pálidos pilares, su cráneo sonriente mirándome lascivamente. Antes de que pudiera reaccionar, sus brazos huesudos me apretaban, atrayéndome hacia un abrazo asfixiante que apestaba a podredumbre. Una barrera gris cobró vida, apretándose contra mi piel. El aire se densificó, lento como el jarabe, y cada movimiento se arrastraba como si mi cuerpo se hubiera ahogado en plomo. Mis extremidades se resistían a mi voluntad, lentas, inertes, como si el tiempo mismo hubiera estado encadenado dentro de la barrera gris. Para alguien de tu edad, tu dominio de las matrices es suficiente para ponerme celoso, dijo un murmullo apagado. La columna vertebral del esqueleto gigante se partió, desgarrándose húmedamente. De la médula hueca, el anciano óseo se forzó a salir como un parásito que nace de su huésped. Su cuerpo se deslizó hacia adelante con una contorsión grotesca, con los ojos hundidos rodeados de negro y la piel tensa como un pergamino. Parecía menos un hombre y más un cadáver que había aprendido a burlarse.
Incluso en el agotamiento, esa mueca contenía veneno. Pero dijo lentamente, y su voz resonó a través de la barrera, yo mismo soy algo así como un conjurador de matrices. Levanté la mano, dándole forma de pistola. Mi voz sonaba tranquila, casi aburrida. ¡Bang! Por un instante, silencio. Entonces, el espacio en su pecho se retorció hacia adentro, deformándose violentamente hasta que un vacío negro del tamaño de un puño se abrió de par en par. El anciano de hueso se convulsionó, tosiendo sangre mientras sus costillas se doblaban hacia adentro por el colapso. Sus trucos de sustitución eran rudimentarios comparados con los míos. Su incursión en las artes espaciales era de nivel fundacional. Los míos, en cambio, eran de grado celestial. Esa era una diferencia insalvable, yo lo sabía mejor que nadie. ¿Otra técnica de grado celestial? Jadeó, apenas capaz de formar las palabras. Esto era lo que odiaba de los cultivadores. Una vez que aprendían una técnica, la usaban tal como estaba escrita, sin atreverse nunca a modificarla ni a distorsionarla más. Sí, hubo excepciones, pero la mayoría eran así. Como aprender a lanzar un puñetazo y nunca considerar un uppercut, un jab o un gancho. Una forma de pensar paralizante. Aún así, lo entendía. Para ellos, era mejor dedicar tiempo a cultivar o entrenar sus cuerpos. Porque, por muy ingenioso que fuera el truco, la probabilidad de que un establecimiento de fundación venciera a una formación del núcleo era prácticamente nula. En ese sentido, era como comparar a un hombre con un oso. Por muy bien que el hombre golpeara, estaba perdido en esa situación. La fuerza bruta y abrumadora prevaleció. El agujero negro se retorció, apretándose cada vez más hasta que su atracción se volvió irresistible. Una violenta succión atravesó el aire, arrastrando todo lo que estaba cerca. El pecho del anciano de huesos se hundió con un crujido espantoso. Los huesos se quebraron al astillarse la armadura restante como madera quebradiza. ¡Ah! Su grito desgarró la noche, y entonces el vacío lo reclamó. Su carne, hueso y ki se derrumbaron hacia adentro. La aplastante gravedad lo atrapó por completo, retorciendo y triturando su cuerpo hasta que sus gritos resonaron, distorsionados y se desvanecieron en las fauces espirales de la nada. Fue espaguetizado y aplastado como una bola en una fracción de segundo, aunque el proceso quedó oculto a nuestros ojos. ¿Era por eso que el anciano de la hoja había trazado su plan de escape? ¿Esperaba pillarme desprevenido una última vez? Dudaba que soltara cosas sin motivo, a menos que hubiera algo más. 3 muertos, faltan 4 más, dije. Mi intento de intimidación fracasó de nuevo. No se distrajeron ni un instante. Mientras los demás esquivaban y usaban técnicas para detener el rayo que los perseguía, el anciano serpiente corrió hacia mí con una idea repentina. Me giré cuando el avatar esquelético que me había abrazado se disolvió en motas de ki, cuyo brillo se dispersó como luciérnagas moribundas. Los pasos del anciano serpiente vacilaron por un instante. Una gota de sudor le resbaló por la mejilla a la luz de la luna mientras apretaba la mandíbula y se obligaba a avanzar. No deberías estar tan nervioso, dije con voz tranquila, cortando el aire cargado. Creer que puedes ganar importa mucho más de lo que crees. Incluso en mi vida anterior, eso era cierto. El nivel de cultivo solía ser lo más importante, pero entre alguien que creía y alguien que dudaba, el primero ganaba al menos 7 veces de cada 10. El anciano serpiente sacó una espada dentada y zigzagueante de su anillo de almacenamiento. Su forma torcida parecía más un adorno extravagante que un arma práctica. Cargó, mostrando los dientes, mientras el acero deformado brillaba bajo la luna. Respondí sin palabras. Una daga de jade brilló en mi mano y, de un solo golpe, corté el aire. El espacio mismo se dividió y una línea delgada atravesó la realidad y se conectó con el cuello del anciano. Me agaché, firme, mientras sus ojos se desorbitaban con un horror incipiente. Un instante después, su cabeza se alzó, girando en la noche mientras su cuerpo se desplomaba debajo. 4 muertos, faltan 3 más, dije con calma. El anciano de la hoja lo fulminó con la mirada, entrecerrando los ojos antes de mirar hacia arriba, a la tormenta que había encima. Dejé que una sonrisa se dibujara en mis labios. Sus ojos se abrieron de par en par cuando se dio cuenta. Aguanten la respiración. Ladró, y la urgencia quebró su compostura habitual. Obedecieron al instante, apretando los labios y agitando el ki mientras se preparaban. Pero al rayo no le importó. Un rayo descendió en una línea implacable.
En cuanto se apartaron, los ignoró, avanzando como una flecha lanzada por Zeus. Se quedaron paralizados, con los ojos abiertos ante la imagen residual que ardía en el cielo nocturno. La verdad los azotó con fuerza. Un truco tan simple, pero habían desperdiciado tanto ki intentando bloquear lo que nunca los había alcanzado. Algunos murieron porque les abrió la guardia. Bravo, lo descubriste, dije, aplaudiendo lentamente. Impresionante, considerando la falta de pistas. Felicidades por tu inteligencia. Un relámpago crepitó en lo alto y otro rayo ya caía hacia mí. Si esto hubiera ocurrido hace 4 o 5 meses, con solo darte cuenta de eso habrías dejado obsoleta esta barrera, expliqué con calma. Entonces la anciana del sonido se movió. Dio una palmada, y el mundo mismo pareció estremecerse. Una ola invisible estalló, imposible de sentir e imposible de detener, pero la forma en que el aire se ondulaba la delataba. Un temblor se abalanzó sobre mí, como una cuchilla vibratoria que atravesara la noche. Existían matrices silenciadoras, sí, pero solo cortaban el sonido. Esto era diferente. Era fuerza bruta, el poder aplastante de la vibración misma. Y no tenía nada en mi arsenal diseñado para detenerla. Bueno, murmuré, con los labios curvados en una sonrisa. Supongo que tendré que hacerme uno. La emoción bullía a pesar del peligro. A pesar de sus intenciones asesinas, estos ancianos me habían mostrado muchísimas técnicas fundamentales fascinantes esta noche. Añadir otra a la lista me emocionó. La única lástima fue que no los hubieran demostrado en un campo de entrenamiento en lugar de en un campo de batalla. Las peleas eran tediosas, y nunca podía concentrarme bien en la investigación mientras esquivaba la muerte. El aplauso del anciano del sonido se extendió hacia afuera y el mundo se convulsionó. La ola invisible golpeó primero la tierra, y la piedra se partió con un chirrido, fracturas finas que recorrieron el suelo como una telaraña. El aire mismo se combó, deformándose en ondas irregulares que distorsionaban la luz de forma antinatural, como si la realidad se derritiera por el calor. Mis huesos vibraron en mi pecho, mis costillas chocando entre sí como una jaula a punto de romperse. Incluso los guanteletes de jade que rodeaban mis puños temblaron, su superficie se estremeció bajo la presión del arma sonora. Era una fuerza sin forma, una destrucción intangible, el sonido mismo blandido como una espada. Me encantaba. Mis labios se curvaron. Oh, eso es asqueroso. Este ataque ni siquiera me golpeó directamente. Si lo hubiera hecho, probablemente moriría. Mi mente ya daba vueltas con posibilidades. Si el sonido fuera solo vibración, la clave no era silenciarlo, sino sofocarlo, amortiguar la onda. Tejer una matriz que no cortara el sonido, sino que absorbiera sus temblores y los filtrara sin causar daño a la tierra. Líneas de escritura jade cobraron vida a mis pies, extendiéndose en espirales, cada glifo pulsando al ritmo de la ola que se aproximaba. Me tomaría un segundo preparar lo que tenía en mente. Esto va a ser divertido, susurré, levantando la mano mientras las vibraciones se acercaban, deformando el campo de batalla como el aire sobre una piedra caliente. Capítulo 335. La onda sonora corrió hacia mí, el aire a su alrededor ondulaba y giraba, mientras los rayos de mi propio conjunto llovían mientras yo respiraba normalmente. A pesar del peso sombrío en mi pecho, no pude evitar sentirme feliz. Estas técnicas fundamentales eran fascinantes. Cada una se sentía única, personalizada. Peligrosas, sí, pero también profundamente interesantes. Di una palmada, entrelazando los dedos mientras alzaba la vista hacia el rayo que descendía. Era tan brillante que me absorbía la vista. Es una pena terminar esto tan rápido. Pero no tenía opción. Respiré hondo y me apoderé de la vasta reserva de ki almacenada en la corona del conjunto. La tormenta se convulsionó arriba, y las nubes hirvientes se agitaron frenéticamente mientras las sometía a mi voluntad. Entonces el cielo se partió. Docenas de virotes dentados se desprendieron, cayendo en cascada en una furiosa tormenta, con arcos violetas tan brillantes que inundaron la noche. A la cabeza, como un soberano al frente de su legión, un rayo colosal descendió como una bestia hambrienta, lista para aniquilarlo todo. Me quedé en el centro, desafiándolo a atacar. Pero antes de que la tormenta pudiera tragarme, otra matriz cobró vida. Una construcción esférica más pequeña, de líneas púrpuras brillantes, me envolvió, con sus anillos girando en órbita. Cada ciclo absorbía más energía hasta que el aire mismo tembló con la carga. El primer rayo impactó contra la esfera.
giró más rápido, devorando con avidez la corriente. Cada impacto acumuló más poder en su interior hasta que los anillos se difuminaron en un vórtice de luz. Entonces, con un solo sello manual, la detuve en seco. La repentina detención expulsó toda la energía almacenada en una descarga colosal. Una onda expansiva se liberó como un pulso electromagnético, recorriendo el campo de batalla con una velocidad superior al sonido, haciendo vibrar huesos y destrozando barreras de ki por igual. La esfera ya no era un escudo. Se había convertido en una cámara resonante, un cono de altavoz que amplificaba la vibración hasta convertirla en pura devastación. Técnicamente, esto era una matriz. ¿Cómo debería llamarla? Lo dejaré para otro momento. Lo comprendí en esa fracción de segundo. El relámpago era una corriente, violenta pero sin rumbo. El sonido era una vibración transmitida a través de un medio. Si el sonido podía destrozar muros, ¿por qué no usar el relámpago para forjar una vibración lo suficientemente fuerte como para romperlo? Rotación para atrapar y acumular carga, quietud repentina para liberarla como un rudimentario puente entre las matrices de silencio, la teoría de la vibración y la fuerza bruta del relámpago. No es elegante. No es refinado. Pero es efectivo. Un estruendo atronador desgarró la noche, tan agudo que partió el aire como si fuera cristal. La onda expansiva devoró el ataque sónico que se aproximaba, destrozando sus vibraciones antes de que me alcanzaran. Y no se detuvo allí. La ola se expandió hacia afuera, golpeando la barrera exterior. Mi matriz de relámpagos crujió bajo la tensión, y su estructura se fracturó mientras arcos violetas se dispersaban en todas direcciones antes de desvanecerse en la oscuridad. Una imponente nube de polvo se elevó, envolviendo el campo de batalla en una neblina asfixiante. Por un instante, solo el crepitar de las chispas moribundas rompió el silencio mientras arcos violetas caían y se apagaban. Levanté una mano. Vientos obedientes rugieron y esparcieron arena y ceniza hasta que la escena quedó vacía nuevamente. La anciana del sonido se encontraba en el centro, su frágil barrera relucía mientras los sostenía a ella y a la anciana de la hoja. Sus túnicas estaban rasgadas, sus rostros sombríos, pero estaban ilesos. Más lejos, el anciano aleteador emergió del aire tembloroso. La onda expansiva lo había sacudido como un trapo, doblando sus extremidades de forma antinatural, pero de alguna manera salió ileso. Descendió con una gracia sobrecogedora, enderezándose como si la explosión no lo hubiera alcanzado. Fue como intentar usar un martillo para aplastar una camisa. Mucho más difícil que romper rocas con él. Eso solo despertó aún más mi interés por el elemento del anciano Flutter. Las técnicas extrañas eran lo más interesante. No era partidario de la experimentación humana, y hacía tiempo que habíamos quemado las naves para que me contara algo voluntariamente. Prefería aprender por mi cuenta en lugar de forzarlo. Torturarlo tampoco era una opción. Este plan ha sido un completo fracaso, suspiró el anciano de la hoja, limpiándose la sangre de la comisura de la boca. No podemos con él en absoluto. Suspiré también, más de alivio que de orgullo, aunque una parte de mí lamentaba la formación que acababa de arruinar. Había optimizado mis técnicas para ser más eficientes con el ki, pero esa última descarga me había destrozado. Me quedaba aproximadamente un 10% de ki. Eso había costado más de lo esperado. Si yo estuviera en su lugar, presionaría aún más, les dije. Pueden sentir mis reservas de ki. Sería un hueso duro de roer para los ancianos del sonido y el aleteo. Esta joven generación está verdaderamente hecha de monstruos, murmuró el anciano de la hoja. Ante eso, los ancianos del sonido y el aleteo dieron la espalda y huyeron. No me molesté en detenerlos, sobre todo con el anciano de la hoja defendiendo la línea. Se quedó atrás, ganando tiempo para que sus subordinados escaparan. Un buen líder. Cuando los dos se habían ido a los árboles y ya no estaban en mi línea de visión, me enfrenté al anciano de la hoja nuevamente. Debes saber que no podrán escapar después del alboroto que causaron, dije. Tendrías razón si todos estuvieran ahí para perseguirlos, respondió. Pero están esperando a ver si lo logramos, y si es posible arrebatarle un trozo de carne a la secta y luego marcharse. Si fracasas, otros podrían seguir nuestro ejemplo. No muchos se interpondrán en su camino. Miré los cadáveres de los otros ancianos, lo que quedaba de ellos, destrozados por ese pulso electromagnético. Entonces miré al anciano de la hoja y grité, eres un hombre bastante insensible. Tácticas baratas como esa no parecían inmutar a alguien con su experiencia. Pero intentarlo no costaba nada.
Quiero romper a llorar. Eran mis amigos y hemos celebrado nuestros éxitos y lamentado nuestras pérdidas juntos. Pero también hemos pasado por muchas situaciones de vida o muerte juntos, y muchos amigos han muerto en las numerosas misiones, expediciones y batallas que hemos vivido, dijo, negando con la cabeza. En cada misión que emprendimos, sabíamos que existía la posibilidad de morir. Incluso esta, lamentablemente, resultó más letal de lo esperado. Su voz se mantuvo firme mientras me sostenía la mirada. Intentaba leerme y buscaba algo que pudiera salvarlos. Tengo un par de técnicas de grado terrestre que desarrollé yo mismo, comenzó, sin parecer tener ganas de pelear. ¿Dejarás ir a mis dos amigos si te las doy? Incluso puedes quedarte con mi vida como extra. ¿Por qué tomar medidas tan extremas? ¿No confías en poder detenerme? Pregunté. No, para nada, admitió. Probablemente pueda retenerte más tiempo hablando aquí que en una pelea. Sus reservas de ki estaban casi llenas, pero aún así estaba negociando. Ten confianza, le dije, mientras sacaba mis dagas de jade en un agarre inverso mientras cargaba. Si lo supiéramos mejor, la mejor oportunidad que tuvimos de escapar fue cuando te vimos por primera vez y luego nos dividimos inmediatamente en diferentes direcciones, dijo. Se equivocaba. Al principio, estaban lo suficientemente cerca de la biblioteca como para que pudiera usar sus matrices de nivel 6 para envolverlos y atraparlos a todos. No se lo dije. En cambio, le dije. Bueno, todo es posible, y nada está garantizado. Para cuando las palabras salieron de mi boca, estaba a mi alcance. No había reaccionado. Blandí la daga y lo decapité de un solo golpe limpio. Su cabeza voló hacia arriba, pero en lugar de sangre, cayeron hojas verdes. Los árboles temblaron. Las hojas se arremolinaban, formando una cúpula protectora a nuestro alrededor, como un frondoso dominio que llenaba el suelo de verdor. Zarcillos de hojas se lanzaron hacia mí, así que levité un pie del suelo. Cualquier hoja que alcanzara el suelo era destrozada por las aspas de viento. Del frondoso suelo, a 2 metros de distancia, surgió un zarcillo de tamaño humano. El cuerpo del anciano de la hoja se reformó. Docenas más se alzaron, fusionándose en clones del anciano. Clones de hojas, ese fue un truco impresionante. Era difícil distinguir entre el cuerpo real y los clones, ya que había cubierto todo el suelo y el área a nuestro alrededor con su ki. Blandieron espadas de hojas condensadas y avanzaron como un maremoto verde. Mis dos manos se volvieron borrosas cuando comencé a usar la técnica de la garra de la luna caída como una ametralladora, e innumerables hojas de viento salieron disparadas, masacrando, dividiendo, cortando por la mitad y desmembrando los clones de hojas. De repente, de entre el torbellino de hojas, una se desprendió. Una sola brizna verde, brillando más que todas las demás. Latía con ki comprimido, tan agudo que producía un silbido al cortar el aire, y se dirigió directo a mi corazón como una flecha de luz. Crucé mis dagas de jade, preparándome para el impacto. Esperaba una maniobra como una curva o un viraje que superara mis defensas, pero no fue así. La hoja se estrelló de frente contra mis armas, resonando como acero contra acero. La fuerza me lanzó hacia atrás, mi levitación se rompió y mis pies se arrastraron con fuerza por la tierra, abriendo surcos gemelos de 2 metros de largo antes de detenerme en seco. El ki se drenó de la hoja en un instante, y su brillo se desvaneció mientras revoloteaba inofensivamente hacia la tierra. Aún así, no iba a arriesgarme. Con un movimiento rápido de mis cuchillas, la convertí en confeti antes de que tocara el suelo. Pero el asalto no había terminado. Olas de hojas imbuidas de ki se alzaron como una marea verde, cada una afilada como una cuchilla en miniatura. Los enfrenté con dagas centelleantes, desatando una tormenta de cuchillas de viento. Cientos atravesaron la marea, cortando hojas en tiras en una lluvia de fragmentos esmeralda. Cuando la tormenta amainó, descarté mis dagas de jade y aplaudí. Una barrera carmesí irrumpió hacia afuera, muros de llamas sólidas sellaron el frondoso terreno en una cúpula llameante. El aire se densificó al instante, el calor aplastante como el aliento de un horno. Las hojas se marchitaron, se curvaron y se incendiaron, convirtiendo el suelo en un mar de fuego. De un montón de cenizas, algo se movió. Un cuerpo carbonizado se incorporó tambaleándose, mientras el humo se elevaba de la carne quemada. Quemado y temblando, pero aún con vida. El anciano de la hoja. Su cuerpo destrozado se aferraba obstinadamente a la vida, con los ojos ardiendo con una voluntad que el fuego no podía consumir.
Cadenas forjadas a fuego se extendieron desde la barrera, enroscándose a su alrededor con brutalidad. Se tensaron, abrasándolo profundamente, al levantar la mano. Una cuchilla de viento, finísima como una cuchilla, cobró vida y lo cortó por completo. Esas cadenas por sí solas podrían haber detenido una formación del núcleo por un instante, lo suficiente como para negarles cualquier posibilidad de reacción. Para un cultivador de la fundación, ya había terminado. El cuerpo del anciano se desplomó, ardiendo por completo al impactar contra el suelo. Sin embargo, su mirada no vaciló. A través del humo y las llamas, sus ojos se clavaron en los míos. ¿Al menos te hice ir con todo? Preguntó con voz áspera. Sí, respondí en voz baja. Tus años de entrenamiento, cultivo y lucha no fueron en vano. Sus labios se torcieron en una mueca amarga. Mentiroso, escupió, antes de que el fuego lo reclamara y su cuerpo finalmente se quedara quieto. Examiné el cadáver del anciano de la hoja, asegurándome de que estaba realmente muerto. Había sido astuto, más inteligente que la mayoría, un buen líder. Pero se había dejado arrastrar por amigos débiles, desperdiciando su talento intentando levantarlos. Admirable, quizá, pero fatal. Solo, podría haber escapado. El pensamiento persistía mientras mis dedos se deslizaban bajo mi manga, cerrándose sobre la fría superficie de una ficha de rubí. Con un arrebato de voluntad, vertí en ella. La ficha resplandeció, y su luz carmesí se extendió como venas fundidas. De inmediato, un conjunto defensivo de nivel 6 cobró vida a mi alrededor. Muros translúcidos se colocaron en su lugar, y sellos entrelazados se extendieron por el suelo en capas precisas hasta encerrarme en un denso capullo. La tierra tembló con su peso. Pero no lo estaba lanzando yo mismo. Estar tan cerca de la biblioteca significaba que podía tomar prestada su gran colección. La obra de mi profesor, no la mía, simplemente la canalicé con la tableta de control. Un instante después, una luz blanca impactó la barrera. El impacto estremeció el escudo, sacudiendo los sigilos hasta que vibraron, sus líneas se doblaron bajo el peso. Por un instante, pareció que el golpe podría atravesarla. Fruncí el ceño. Ese ataque había sido demasiado fuerte. Casi esperaba que el aleteo o el anciano del sonido regresaran, esperando el momento perfecto para atacar, justo después de la victoria, cuando mi guardia estaba más baja. Con capas que podían ocultar su ki, una emboscada no habría sido extraña. Tal vez incluso un octavo anciano, acechando sin ser visto hasta ahora. Sin embargo, este fue un ataque a nivel de formación del núcleo. Fin del capítulo 335.